vericuetos subterráneos, y pudimos contemplar por todas partes los huesos de aquellos cristianos enterrados allá en los primeros siglos de la Iglesia, en la época terrible de las sangrientas persecuciones. Y al llegar a un recodo, por encima del cual se filtraban, a través de una claraboya, las primeras luces del amanecer, apagó el guía su linterna eléctrica al mismo tiempo que decía: «Oigan, padres, oigan el silencio». Escuchamos con atención, y efectivamente, no se oía nada. Silencio, paz, sosiego, nada más. Y nos dijo el guía: «Duermen, duermen. Ya despertarán». Este es el sentido católico del cementerio, señores. Un lugar de reposo, un dormitorio. Duermen, pero despertarán al sonido de la trompeta. ¿Por qué sonará la trompeta? Lo dice el apóstol San Pablo 1 Cor 15, 52, la trompeta, aclara el evangelista San Juan. Será la voz de Cristo, 5, 28, que dirá: «Levantaos, muertos, y venid a juicio», e inmediatamente se producirá el hecho colosal de la resurrección de la carne. Es un dogma de nuestra fe católica, y en este sentido, tenemos seguridad absoluta de que se producirá la resurrección, puesto que la fe no puede fallar, ya que se apoya inmediatamente en la palabra de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Estamos más ciertos, más seguros de que se producirá el hecho de la resurrección de la carne que de cualquier verdad matemática o metafísica de evidencia inmediata. El dato de fe no puede fallar. Pero como la fe nunca contradice a la razón, y la razón nunca puede contradecir a la fe, los teólogos han encontrado fácilmente los argumentos de simple razón natural, que muestran la altísima conveniencia y maravillosa armonía del dogma de la resurrección universal. Os voy a hacer un brevísimo resumen de tales argumentos. Los principales son tres, que Santo Tomás de Aquino expone con la maestría, sin igual que le caracteriza. Os voy a hacer un resumen de su magnífica argumentación. En primer lugar, hay un argumento ontológico, de alta envergadura metafísica. Por ser el alma la forma sustancial del cuerpo. Señores, el alma es una sustancia incompleta, y el cuerpo también. Han sido creados y formados la una para el otro, para completarse mutuamente constituyendo la persona humana. El alma dice una relación trascendental hacia su propio cuerpo, una especie de exigencia del mismo, y el cuerpo encuentra en su propia alma el complemento adecuado que necesita para vivir. Son dos sustancias incompletas, repito, que al juntarse y unirse vitalmente, constituyen la persona humana. Al separarse se produce un estado de violencia, un estado antinatural o, por lo menos, no natural, como decimos en filosofía. Hay una tendencia del alma hacia el cuerpo, y, en cierto modo, del cuerpo hacia el alma, porque se necesitan y complementan mutuamente. El cuerpo separado del alma, no es una persona humana, es un cadáver, y el alma separada del cuerpo tampoco es persona humana. La persona humana resulta de la unión sustancial del alma y del cuerpo, de suerte, que, al separarse el alma del cuerpo, queda rota nuestra personalidad. El alma sin el cuerpo, está incompleta, le falta algo. Por consiguiente, la sabiduría infinita de Dios, que ha puesto en el alma, esta tendencia trascendental a su propio cuerpo, debe reunir otra vez esos elementos que Él ha creado para que vivan juntos. He ahí una razón estrictamente filosófica, ontológica, natural. En virtud de la relación trascendental del alma hacia su propio cuerpo, es convenientísimo que sobrevenga la resurrección de la carne. Una vez más, la razón confirma el dato de fe. El segundo argumento es de ti. Cometió formalmente el pecado, pero lo hizo empujada, y casi obligada, por las exigencias desordenadas del cuerpo. Justo es que, a la hora de la cuenta definitiva, resucite el cuerpo pecador, para que reciba también su correspondiente castigo. No puede ser más lógico ni natural. Hay, finalmente, un argumento teológico de gran envergadura. Está revelado por Dios que Cristo triunfó plenamente de la muerte. 1 Cor 15, 55, triunfó de ella, en primer lugar, resucitándose a sí mismo, gloriosamente, al tercer día, después de su crucifixión y muerte. Y tiene que triunfar de ella también en todos sus redimidos, buenos y malos. Porque es de fe, señores, que Cristo murió por todos, no solamente por los predestinados. Y como la muerte
es una consecuencia del pecado, y Cristo vino a destruir ese pecado. Es preciso que la muerte sea vencida en todos sus redimidos, buenos o malos, ya que este triunfo sobre la muerte corresponde a Cristo como Redentor de todo el género humano, independientemente de los méritos o deméritos de cada hombre en particular. Estos argumentos, como se ve, manifiestan la alta conveniencia de la resurrección de la carne, a la luz de la simple razón natural, pero nuestra fe no se apoya en estos argumentos de razón, aunque sean tan claros, tan profundos y tan convincentes, sino en la palabra de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Podemos estar bien seguros de ello. Y. ¿Sabéis cómo resucitaremos, señores? Maravillosa la teología de la resurrección de la carne. En primer lugar, resucitaremos con nuestros propios cuerpos, los mismos que ahora tenemos. Está definido por la Iglesia. Inocencio I impuso a los valdenses la siguiente profesión de fe. Creemos de corazón y confesamos con la boca la resurrección de esta misma carne, que ahora tenemos, y no otra. La Iglesia ha repetido reiteradamente semejante rotunda afirmación. Señores, es como para echarse a reír que alguien, en nombre de una pretendida filosofía o de una pseudociencia trasnochada, se empeñe en poner obstáculos a la resurrección del mismo cuerpo numérico que ahora tenemos. Es como para echarse a reír o, quizá mejor, para tener compasión de la estupenda ignorancia que con ello se pone de manifiesto. ¿Qué es más fácil, señores, sacar una cosa absolutamente de la nada, produciendo el ser en toda su integridad, sin ninguna materia preexistente, como ocurrió al principio del mundo, con el acto creador, o recoger nuestras propias cenizas, que son algo tangible y existente, aunque el viento las haya dispersado a los 4 puntos cardinales? Si para Dios es esta la cosa más sencilla del mundo. Fijaos lo que ocurre con un electroimán. Aplicado a un montón de basura, no recoge, no atrae hacia sí nada más que las limaduras de hierro. Las selecciona instantáneamente y las atrae hacia sí, dejando intacto todo lo demás. Algo parecido ocurrirá con la resurrección de la carne. El electroimán poderosísimo de la omnipotencia divina atraerá desde los 4 puntos cardinales, donde quiera que el viento las haya dispersado, nuestras propias cenizas y reconstruirá instantáneamente nuestro mismo cuerpo. El mismo numéricamente, el mismísimo que ahora tenemos, aunque adornado de espléndidas prerrogativas, como os explicaré en una de mis próximas conferencias. Señores, la química moderna ha logrado desintegrar el átomo. Pero desde mucho atrás sabíamos ya que dentro del átomo, existe todo un verdadero sistema planetario. Millones y millones de electrones, que, girando vertiginosamente en trillonadas de revoluciones por minuto, nos dan la sensación de la materia continua, cuando en realidad no existe más que la materia discreta, o discontinua. El mundo de la materia, se reduce a combinaciones de electrones. No existe más que electricidad. Lo demás son meras ilusiones ópticas. En un pedazo de madera, que parece compacto y continuo, el texto es demasiado largo. Repito, señores. Es como para echarse a reír, ver a tantos pseudosabios racionalistas poniendo dificultades, desde el punto de vista científico, a una simple y sencilla reorganización de la materia, que es lo único que se requiere para que se produzca el hecho colosal de la resurrección de la carne. No vale objetar que esa reorganización instantánea de la materia, no envolvería dificultad alguna si una misma y determinada materia hubiera pertenecido únicamente a una sola y determinada persona sin pasar jamás a otra, pero es del todo imposible cuando ha formado parte de varias personas distintas, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los antropófagos. No se sigue inconveniente alguno de este hecho. Porque, como explica Santo Tomás, para que se resucite el mismo cuerpo numéricamente no se requiere que se integre a él toda la materia que lo constituyó anteriormente. Basta con que se recupere la suficiente para salvar la identidad numérica, supliendo la divina potencia lo que falte. Pues aún en este mundo, vemos que el niño va creciendo y desarrollándose, cambiando totalmente o en parte grandísima, la materia corporal que lo constituye, sin que deje de tener siempre el mismo cuerpo. Sin duda alguna que la resurrección de la carne, constituirá un gran milagro,
que trasciende en absoluto las fuerzas de la simple naturaleza. Pero la omnipotencia divina lo realizará con suma facilidad y sencillez. Para el que supo sacar de la nada todo cuanto existe al conjuro taumatúrgico de su palabra creadora, no puede ofrecer dificultad alguna la simple reorganización de una materia ya existente, aunque el viento la haya dispersado por el mundo. La segunda cualidad de los cuerpos resucitados será la integridad perfecta. Ello quiere decir que resucitará sin los fallos y deficiencias que acaso tuvieron en este mundo, deformidades, falta de algún miembro, etc. Y. ¿Por qué así? Santo Tomás expone 3 argumentos de alta conveniencia. Porque la resurrección será obra de Dios, que nunca hace las cosas imperfectas. Porque es conveniente que los buenos reciban en la integridad de su cuerpo, la plenitud del premio, y los malos, la plenitud del castigo. Y porque deben resucitar todos los miembros, que el alma tenga aptitud natural para informar, con el fin de que no quede manca, o imperfecta, esa tendencia natural. Resucitaremos íntegros. Y según una opinión probable, compartida por gran número de teólogos y de santos, padres, los bienaventurados resucitarán en plena edad juvenil, porque Cristo, modelo de los resucitados gloriosos, resucitó joven, en la plenitud de su vida, y porque la juventud es la edad más hermosa de la vida, y es conveniente que los eternos moradores del cielo resuciten con un cuerpo hermosísimo, en el que brillen todos los encantos de una perpetua y radiante primavera. Repito, sin embargo, que esto no es un dato de fe, sino solo una opinión teológica muy bella y razonable. Sublime el dogma de la resurrección de la carne. Pero terriblemente trágico lo que ocurrirá inmediatamente después de producirse ese hecho. La asamblea de todos los resucitados, buenos y malos, comparecerá delante de Cristo Juez para la celebración del tremendo drama del juicio universal, en el que vamos a meditar unos instantes. Ha sido el mismo Jesucristo, quien se ha dignado describir con toda clase de detalles la escena del juicio final. No se trata de una opinión teológica más o menos probable. Son datos de fe. Constan expresamente en el Evangelio. En él se nos dice que aparecerá en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, la Santa Cruz, acaso la misma numéricamente en que se consumó el sacrificio del Calvario. Y contemplarán todos los resucitados, al mismo Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes con gran poder y majestad. Y ante él caerán de rodillas todos los hombres del mundo, los buenos y los malos, los bienaventurados y los condenados. Tendrán que ponerse de rodillas, el texto es demasiado largo. 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 Ponerse de rodillas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles, con él, se sentará sobre su trono de gloria, y se reunirán en su presencia, todas las gentes, y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, y dirá a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Montaña 25, 31-46, estos son los datos de fe, las noticias que nos ha proporcionado el mismo Cristo, que actuará de juez supremo de vivos y muertos en aquella tremenda asamblea. Estos datos se cumplirán al pie de la letra. La palabra de Cristo no puede fallar. Pero es conveniente que examinemos las razones de altísima conveniencia que la simple razón natural descubre ante el hecho formidable del juicio final. La primera de todas, señores, es para el triunfo público y solemne de nuestro Señor Jesucristo ante la faz del mundo entero. Tiene perfectísimo derecho a ello.
Dice el apóstol San Pablo que Cristo nuestro Señor, siendo nada menos que el Hijo de Dios, se anonadó tomando la forma de esclavo y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, a fin de que se doble ante él toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Fil. 2, 7-11, es necesario, en efecto, que Cristo sea exaltado sobre las nubes del cielo, en justa compensación de sus tremendas humillaciones. ¿Por qué asusta, señores, considerar hasta qué punto quiso humillarse y anonadarse por nuestro amor? Cuando quiso venir al mundo, no encontró siquiera un lugar decente donde nacer. Nació como un gitano. Perdóname, Señor. En una cueva abandonada en las afueras de un pueblo, fue reclinado sobre unas pajas, en un pesebre de animales, porque no hubo lugar para ellos, en el mesón. Si San José y la Virgen María hubieran poseído grandes bienes de fortuna. Vaya si hubiera habido lugar para ellos en el mesón. Pero eran unos pobres aldeanos, no tenían nada, y Cristo tuvo que nacer en el portal de Belén, y ser reclinado sobre las pajas de un pesebre. Y, poco tiempo después, la persecución de Herodes. Y tiene que huir a Egipto como un malhechor. Y cuando regresa a Nazaret comienza su vida oculta, llena de privaciones y trabajos. Nuestro Señor Jesucristo no tenía las manos finas del señorito, sino las ásperas del obrero manual. Era un pobre carpintero. Y cuando empezó a predicar el Evangelio, derrochó bondad y misericordia, sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el movimiento a los paralíticos y hasta la vida a los muertos. Pasó por el mundo haciendo bien, y a pesar de ello, los escribas y fariseos le persiguieron y calumniaron brutalmente. Es un samaritano. Hace los milagros en nombre de Belcebú. Es un embaucador de las masas, está soliviantando al pueblo. Y cuando lograron crucificarle, señores, y esto ya es el colmo, le desafiaron burlescamente. Pues ¿no eres el Hijo de Dios? Baja de la cruz, y entonces creeremos en ti. Y Jesucristo pasó por esta humillación suprema, aceptó aquellas burlas y carcajadas, aquel espantoso fracaso, porque quiso salvarnos a todos con su muerte infamante en la cruz. Nos amó tanto que se olvidó de sí mismo aceptando aquellos dolores y humillaciones inefables. Y después de su muerte, y a través de los siglos de la historia, todavía se le sigue persiguiendo en su iglesia y en sus discípulos. Las catacumbas, los cristianos arrojados a las fieras, en este mundo, señores, suelen triunfar los malvados. Y la virtud, ultrajada y escarnecida, suele terminar en la cárcel, en el destierro, cuando no en la más afrentosa de las muertes. Los ejemplos históricos y contemporáneos son tan abundantes y conocidos, que renuncio a poner ninguno. No os escandalice este hecho, señores. No os cause extrañeza alguna, porque tiene una explicación clarísima a la luz de la teología católica y aún del simple sentido común. Ha sido siempre así y continuará siendo hasta el fin de los siglos. En este mundo, triunfarán siempre los malos, y los buenos serán siempre perseguidos. Siempre. No os escandalice esto, que la explicación es sencillísima. Es una consecuencia lógica de la infinita justicia de Dios. ¿Os extraña esta afirmación? Tened la bondad de escucharme un momento. No hay hombre tan malo que no tenga algo de bueno, y no hay hombre tan bueno que no tenga algo de malo. Y como Dios es infinitamente justo, ha de premiar a los malos, lo poco bueno que tienen, y ha de castigar a los buenos lo poco malo que hacen. Esto es cosa clara. Lo exige así la justicia de Dios. Ahora bien, como los malvados, en castigo de sus crímenes, irán al infierno para toda la eternidad, Dios les premia en esta vida las pocas cosas buenas que hacen. Y como los buenos han de ir al cielo para toda la eternidad, Dios comienza a castigarles en esta vida lo poco malo que tienen, con el fin de ahorrarles totalmente, o en parte, las terribles purificaciones ultraterrenas. Ahí tenéis la clave del misterio. La mejor señal de reprobación, la más terrible señal de que un hombre malvado acabará en el infierno para toda la eternidad, es que siendo efectivamente un malvado, un anticatólico, un blasfemo, un ladrón, un inmoral, triunfe en este mundo y todo le salga bien. Pobre de él.
No le tengáis envidia por sus triunfos, tenedle profunda compasión, la que le espera para toda la eternidad. Dios le está premiando en este mundo, lo poquito bueno que tiene, y le reserva para el otro el espantoso castigo que merece para toda la eternidad. No tengáis envidia de los malvados, que triunfan, tenedles profunda compasión. En cambio, no tengáis compasión del bueno que sufre, no compadezcáis a los santos, que en este mundo, sufren tanto, y son víctimas de tantas persecuciones. Tenedles más bien, una santa envidia. Porque esos fracasos y tribulaciones humanas, dicen muy a las claras, que Dios les castiga en este mundo, misericordiosamente sus pequeñas faltas y flaquezas, para darles después el premio espléndido de sus virtudes, en la eternidad bienaventurada. Los santos, señores, veían con toda claridad estas cosas. Iluminados por las luces de lo alto, se echaban a temblar cuando las cosas les salían bien, pensando que quizá Dios les quería premiar en este mundo, las pocas virtudes que practicaban, reservando para el otro el castigo de los muchos defectos que su humildad multiplicaba y agrandaba. Al contrario, cuando el mundo les perseguía, cuando les pisoteaban, levantaban sus ojos al cielo para darle rendidas gracias a Dios, porque esperaban de él el perdón y la recompensa en el cielo, por toda la eternidad. Esto que los santos veían ya con toda claridad, en este mundo, es preciso que aparezca con la misma evidencia palmaria ante la humanidad entera. Es preciso que se desvanezca el tremendo escándalo del triunfo de los malos y el fracaso de los buenos. Tiene que haber un juicio universal y lo habrá. Entonces volverán las cosas al lugar que les corresponde y se verá claramente quiénes son los que verdaderamente han triunfado y quiénes han fracasado para toda la eternidad. Esto que acabamos de decir en términos generales, podría concretarse en infinitos casos particulares. ¿Cuántas veces el justo e inocente aparece ante los hombres como culpable y pecador? En el seno del hogar al amparo de las tinieblas todo aparecerá a la faz del mundo el día de la cuenta definitiva. Y los pecados colectivos de las naciones, los grandes crímenes políticos, las injusticias sociales, los negocios fabulosos, las recomendaciones injustas, las maquinaciones tenebrosas de las sociedades anticatólicas. ¿Por qué Dios permite tamañas monstruosidades? Sencillamente porque habrá un juicio final en el que Dios mismo echará abajo las caretas y disfraces de tantos hipócritas, enmascarados y pronunciará el anatema eterno sobre tantos crímenes impunes. Estas son, señores, las razones principales que el simple buen sentido descubre sin esfuerzo para comprender lo justo y lo razonable del juicio universal. Nuestra fe, sin embargo, no se apoya en esas razones, sino en la palabra divina de Jesucristo. Lo ha revelado Él. Habrá un juicio universal y habrán de comparecer en él todos los hombres del mundo, sin excepción. Pero todavía concretó mucho más nuestro Señor Jesucristo en el anuncio y descripción del juicio final. Se dignó revelarnos, con todo detalle, la sentencia misma que pronunciará en aquella tremenda asamblea mundial. Él aquí, tomada textualmente del Evangelio. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Peregriné, y me acogisteis. Estaba desnudo, y me vestisteis. Enfermo, y me visitasteis. Preso, y vinisteis a verme, y le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te alimentamos, sediento, te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino, te acogimos, desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui peregrino, y no me alojasteis. Estuve desnudo, y no me vestisteis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces, ellos responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o peregrino, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te socorrimos?
Él les contestará diciendo: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer eso con uno de estos pequeñuelos, conmigo lo hicisteis, e irán al suplicio eterno, y los justos, a la vida eterna. Montaña 25, 34-46, señores. Esto es dogma de fe, son palabras de Cristo, no son opiniones inventadas por los teólogos, no son cosas de curas y de frailes, como dicen insensatamente los incrédulos. Son cosas de Cristo, están en el Evangelio, se cumplirán al pie de la letra. Es conveniente, señores, que meditemos un poco en el verdadero significado y alcance de esa fórmula divina del juicio universal. Sería un error pensar que en el juicio final se nos examinará exclusivamente sobre la práctica de las obras de caridad. Es cosa clara e indiscutible, que tanto en nuestro juicio particular, como en el juicio universal, se nos juzgará acerca de todo el conjunto de la ley de Dios, sin excluir ninguno de sus mandamientos. Pero no olvidemos que, en cierta ocasión, los escribas y fariseos preguntaron al mismo Cristo: Maestro, dinos, ¿cuál es el primero y más importante de los preceptos de la ley? Dado buenos consejos al que los necesitaba. Si hemos consolado al triste y hemos sufrido con paciencia los defectos de nuestros prójimos. Señores, ante todo, y sobre todo, la caridad. Hay mucha gente que está completamente equivocada. Son legión los que han falsificado el cristianismo. No sin alguna razón, nos echan en cara por esos mundos de Dios a los católicos españoles, que hemos falsificado el catolicismo, que lo hemos transformado en una serie de cofradías y capillitas, de procesiones y desfiles espectaculares, y nos hemos olvidado de la verdad, de la justicia y de la caridad. Esto es lo que habría que hacer, sin omitir aquello, como dice el Señor en el Evangelio. Todo aquello está muy bien. Benditas cofradías, benditas procesiones, benditos escapularios y medallas. Pero esto solo. No. Esto solo, no es el catolicismo. El catolicismo es, ante todo, y sobre todo, caridad, amor, compenetración íntima en Cristo de los de arriba y de los de abajo y de los del medio. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni librera, ya no hay hombre ni mujer. Todos sois uno en Cristo. Gal 3, 28, este es el verdadero cristianismo. Ante todo, y sobre todo, caridad. Que hay muchos cristianos, señores, que pertenecen a todas las cofradías, que andan cargados de escapularios y de medallas y no tienen caridad. Y cometen con ello un gravísimo escándalo, porque hacen odiosa la religión a los fríos e indiferentes y esterilizan la sangre de Cristo sobre tantos y tantos desgraciados. Señores, ante todo, y sobre todo, la caridad. La salvación del mundo, la salvación de esta sociedad pagana y alejada de Dios, no podrá venir de otra manera, que por una auténtica y desbordada inundación de caridad, por parte de todos los católicos del mundo. Mientras no practiquemos la caridad no seremos auténticamente cristianos, no podremos llevar al mundo el auténtico mensaje de Cristo. La caridad por encima de todo. Pero no olvidemos que la caridad, la reina de todas las virtudes, no puede venir en suplencia de la justicia, otra virtud fundamentalísima. La caridad no puede ser el paliativo que encubra los fraudes de la justicia, sobre todo de la social. Tiene que venir a completarla, a darle su último toque, su esplendor y su brillo cristiano. Hay que practicar la justicia social en la forma proclamada en estos últimos tiempos, por los grandes papas, vicarios de Cristo en la tierra. El obrero, el trabajador tiene derecho a comer, no en plan de limosna, no en plan de caridad. En plan de estricta justicia social. El obrero, señores, por su mera condición de persona humana, por el solo hecho de haber nacido, tiene derecho a percibir, a base de su trabajo, el jornal suficiente para vivir él, su mujer y sus hijos. La doctrina social de la Iglesia está bien clara. Salario familiar, participación en los beneficios de la empresa, introducción progresiva en el contrato de trabajo de elementos del contrato de sociedad. Y el empresario, el patrono, que pudiendo incorporar esta doctrina a su empresa o negocio, aunque sea, naturalmente, disminuyendo sus pingües ganancias. No lo hace, es un mal católico y está quebrantando uno de sus más gravísimos deberes. Claro está que el obrero tiene, por su parte, la obligación de trabajar.
Porque es preciso reconocer que se está abusando demasiado al proclamar exclusivamente los derechos de los obreros, sin hablarles jamás de sus deberes. Es preciso proclamar bien alto que los obreros tienen derechos indiscutibles por exigencia de la ley natural. Tienen derecho al salario suficiente, tienen derecho a comer. Pero señores, cuando los de arriba y los de abajo, los del medio practiquemos la gran virtud, de la que están pendientes toda la ley y los profetas, seremos auténticamente cristianos y alcanzaremos, en el juicio final, la dicha inefable de estar a la derecha de Jesucristo para oír de sus labios divinos la sentencia suprema que habrá de hacernos felices para toda la eternidad. Así sea. Ve el castigo del culpable. Os expuse ayer, a la luz de la teología católica, dos grandes dogmas de nuestra fe: la resurrección de la carne y el juicio final. Asistimos con la imaginación a aquella escena tremenda, la más trascendental de la historia de la humanidad, que tendrá lugar al fin de los siglos. Y oímos la sentencia de Jesucristo, sentencia de bendición para los buenos. Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que está preparado para vosotros, y sentencia de maldición para los réprobos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No podemos rehuir estos temas trascendentales que nos salen ahora al paso. Se trata de dos dogmas importantísimos de nuestra fe: la existencia del cielo y del infierno, el destino eterno de las almas inmortales. Prefiero dejar para mañana, último día de estas conferencias, la descripción del panorama deslumbrador del cielo. Será una conferencia llena de luz, de alegría, de colorido, que expansionará nuestro corazón. Pero esta tarde, señores, no tenemos más remedio que enfrentarnos con el tema tremendo, terriblemente trágico, del destino eterno de los réprobos. Es un tema muy incómodo y desagradable, lo sé muy bien. Me gustaría y os gustaría muchísimo más que os hablara, por ejemplo, de la infinita misericordia de Dios para con el pecador arrepentido. Se ha dicho que la sensibilidad y el clima intelectual moderno no resiste el tema del infierno, tan incómodo y molesto. Que es preferible hablar de la caridad, de la justicia social, del amor y compenetración de los unos con los otros, y otros temas semejantes. Son temas maravillosos, ciertamente. Son temas cristianísimos. Pero la Iglesia Católica no puede renunciar, de ninguna manera, a ninguno de sus dogmas. Yo respeto la opinión de los que dicen que en estos tiempos no se resisten estos temas tan duros. Pero tratándose de unas conferencias cuaresmales sobre el misterio del más allá, yo no puedo cometer el grave pecado de omisión de soslayar el dogma del infierno, que forma parte del depósito sagrado de la divina revelación. Señores, la Iglesia Católica viene manteniendo íntegramente, durante 20 siglos, el dogma terrible del infierno. La Iglesia no puede suprimir un solo dogma, como tampoco puede crear otros nuevos. Cuando el Papa define una verdad como dogma de fe, la asunción corporal de María no crea un nuevo dogma. Simplemente, se limita a garantizarnos, con su autoridad infalible, que esa verdad ha sido revelada por Dios. El Papa no crea, no inventa nuevos dogmas. Simplemente declara, con su autoridad infalible, que no puede sufrir el más pequeño error, porque está regida y gobernada por el Espíritu Santo. Que aquella verdad que define está contenida en el depósito de la revelación, ya sea en la Sagrada Escritura, ya en la verdadera y auténtica tradición cristiana. Se trata de una verdad revelada por Dios, no de una opinión teológica inventada o patrocinada por la Iglesia. La Iglesia no altera, no cambia, no modifica, poco ni mucho, el depósito de la divina revelación que recibió directamente de Jesucristo y de los apóstoles. El dogma católico permanece siempre intacto e inalterable, a través de los siglos. Si la Iglesia alterara, reformara o modificara sustancialmente alguno de sus dogmas, os digo con toda sinceridad que yo dejaría de ser católico. Porque esa sería la prueba más clara y más evidente de que no era la verdadera Iglesia de Jesucristo. Este es,
precisamente, el argumento más claro y convincente de que las iglesias cristianas separadas de Roma el texto es demasiado largo, 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 separadas de Roma es eterno, sino temporal. Con lo cual, como ya les echaba en cara, con fina ironía, José de Maistre, después de haberse rebelado contra la Iglesia por no admitir el purgatorio, vuelven a rebelarse ahora por no admitir más que el purgatorio. Es que el error, señores, conduce, lógicamente, a los mayores disparates. La Iglesia Católica, en cambio, ha mantenido intacto, durante los 20 siglos de su existencia, el depósito sagrado de su divina revelación. Porque sabe perfectamente que Jesucristo le confió ese tesoro para que lo custodie, vigile, defienda y lo mantenga intacto, sin alterarlo en lo más mínimo. El dogma católico es siempre el mismo, señores, el dogma católico no cambia ni cambiará jamás. Y precisamente por eso, en el siglo XX, lo mismo que en el siglo I, la existencia del infierno es un dogma de fe y lo continuará siendo hasta el fin del mundo. Os voy a hablar del infierno con serenidad, con altura científica, como debe hacerse hoy. Por de pronto, os advierto que rechazo, en absoluto, las descripciones dantescas. La Divina Comedia, de Dante, es maravillosa desde el punto de vista poético o literario, pero tiene grandes disparates teológicos. Aquellas descripciones de los tormentos del infierno son pura fantasía, pura imaginación. El dogma católico no nos dice nada de eso. Rechazo, en absoluto, las descripciones dantescas. Voy a limitarme a exponeros lo que dice el dogma católico en torno a la existencia y naturaleza del castigo de los réprobos. En primer lugar, os voy a hablar de la existencia del infierno. Lo hemos oído muchísimas veces. Si un personaje histórico conocido del mundo entero ve Napoleón Bonaparte viniese del otro mundo, compareciendo visiblemente ante nosotros, nos dijera: yo he visto el infierno, y en él hay esto, lo otro, lo de más allá, causaría en el mundo una impresión tan enorme y definitiva, que nadie se atrevería ya a dudar de la existencia de aquel terrible lugar. ¿Por qué no lo envía Dios, para bien de toda la humanidad? Señores, los que piden o desean esa prueba no han reflexionado bien. No han caído en la cuenta de que ese hecho que reclaman se ha producido ya, y en unas condiciones de autenticidad que jamás hubiera podido soñar la crítica más severa y exigente. No voy a invocar el testimonio de alguna revelación privada hecha por Dios a alguna monjita de clausura. Ni siquiera voy a alegar el testimonio de Santa Catalina de Siena o el de Santa Teresa de Jesús, a quienes nuestro Señor mostró el infierno, y lo describieron después en sus libros de manera impresionante. Ni voy a citar, en pleno siglo, a los pastorcitos de Fátima, que vieron también, por sus propios ojos, el fuego del infierno. Personalmente yo estoy convencido de la verdad de esas visiones y revelaciones privadas que acabo de citar. Pero nuestra fe católica, señores, no se apoya en estos testimonios de personas particulares, aunque se trate de grandes santos canonizados por la Iglesia. Nuestra fe se apoya, directamente, en un testimonio mucho más fuerte, mucho más inconmovible. Voy a deciros cuál es el gran testigo de la existencia y de la naturaleza del infierno. Os voy a decir quién es. Trasladémonos con la imaginación a Jerusalén, en la noche del primer jueves santo que conoció la humanidad. Ante el jefe de la sinagoga, reunida en Sanedrín con los principales escribas y fariseos de Israel, acababa de comparecer un preso maniatado. Es Jesús de Nazaret. Y el jefe de la sinagoga, o sea el representante legítimo de Dios en la tierra, el entonces jefe de la verdadera Iglesia de Dios, porque ya sabéis, señores, que el cristianismo enlaza legítimamente con la religión de Israel, de la que es su plenitud y coronamiento. No hay más que una sola Biblia, con su Antiguo y Nuevo Testamento. El representante auténtico de Dios en la tierra, se pone majestuosamente de pie, y encarándose con aquel preso, que tiene delante, le dice solemnemente:
El texto es demasiado largo. El texto, infinita audacia de demostrarlo. Una serie de pruebas aplastantes, absolutamente infalsificables, han puesto la rúbrica divina a esa tremenda afirmación. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Queréis que recordemos unas cuantas? Un día se acercaba Jesús, acompañado de un gran gentío, a un pueblo llamado Jericó. Y a la entrada del pueblo, en lugar y sitio estratégico de paso, la escena que estamos contemplando todos los días. Un ciego pidiendo limosna. El pobrecillo no veía absolutamente nada, pero oyó el murmullo de la muchedumbre que se acercaba, y preguntó: ¿qué pasa? Es Jesús de Nazaret que se acerca, le contestaron. Y al instante, el pobre ciego comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y alargando las manos, que son los ojos del ciego, buscaba con ellas a Jesús. Le llevan ante él, y le pregunta a Jesús con dulzura: ¿qué quieres? Pobrecito, ¿qué iba a querer? Señor, que vea. Y Jesús pronuncia una sola palabra: quiero. Y al instante se abren los ojos del ciego, comienza a ver claramente. El 18, 35 43, oculista que me escuchas. Tú sabes muy bien lo que significa atrofia del nervio óptico, corteza cervical, ceguera de nacimiento no tiene remedio. ¿Verdad? Pues lo tuvo con una sola palabra de Jesucristo. ¿Qué te parece la prueba? Otro día se le presenta un hombre cubierto de lepra, con su carne podrida que se le caía a pedazos. Y aquella piltrafa humana cae de rodillas ante Jesús y le dice con lágrimas en los ojos: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo él su mano, le toca diciendo: quiero, sé limpio. Y en el acto la carne podrida del leproso, se vuelve fresca y sonrosada como la de un niño, que acaba de nacer. 5, 12 13, señores. La medicina moderna ha hecho progresos admirables. Pero con todos los adelantos modernos, ¿cuánto cuesta y con qué lentitud se logra la curación de un leproso? El bacilo de Hansen es dificilísimo de vencer, aún hoy, con todos los progresos y adelantos de la medicina. Pero a Cristo le bastó hace 20 siglos una sola palabra: quiero, y al momento desapareció la lepra. Otro día le seguía una inmensa multitud, 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y Jesús les dice a sus apóstoles: dadles de comer. Pero ellos le respondieron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y alzando sus ojos al cielo, bendijo, partió los panes y se los dio a sus discípulos, y estos, a la muchedumbre. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los fragmentos sobrantes 12 cestos llenos. Montaña 14, 21. ¿Qué os parece? Otro día dormía Jesús tranquilamente en la barca de sus discípulos. De pronto se levanta un fuerte viento, y la débil barquichuela, bajo los embates de las olas, amenaza a zozobrar. Sus discípulos le despiertan atemorizados: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús se puso sencillamente de pie, y mandó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y al instante se aquietó el viento, y se hizo completa calma. Y sus discípulos se preguntaron asustados: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? 4, 34-41. Otro día Jesucristo caminó majestuosamente sobre las olas del mar como sobre una alfombra azul festoneadas de espumas. Montaña 14, 25. Otro día. ¿Para qué seguir? Aquel hombre jugaba con el mar, con los vientos y tempestades, con las enfermedades de los hombres y con las fuerzas de la naturaleza como dueño y señor de todo. Pero hay todavía, señores, una prueba más impresionante de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Señores, en medicina legal no se admite más que una prueba definitiva de muerte real: la putrefacción pestilencial del cadáver putrefacto en descomposición. Y Jesucristo, alzando sus ojos al cielo, pronuncia estas palabras: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea, lo digo, para que crean que tú me has enviado. Y diciendo esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y al instante, como un siervo obediente cuando su amo
le da una orden. El cadáver putrefacto de Lázaro se presentó delante de todos lleno de salud y de vida. Señores, el milagro, por definición, trasciende las fuerzas de toda naturaleza creada y creable. Solamente Dios, autor de la naturaleza, o alguien en nombre de Dios, puede suspender sus leyes inmutables. Ahora bien, Jesucristo hacía los milagros en nombre propio, no en nombre de Dios. Cuando invoca a Dios le llama Padre, y le invoca no para pedirle el poder de hacer milagros, sino únicamente para que los que le rodean crean que ha sido enviado por él. Jesucristo tuvo la osadía de decir que era el Hijo de Dios, pero lo demostró de una manera aplastante y definitiva. El mismo Dios se encargó de confirmarlo desde el cielo, cuando en el momento del bautismo de Jesús se abrieron los cielos y se oyó la voz augusta del Eterno Padre, que exclamaba: Este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puestas mis complacencias. Montaña 3, 16-17. Pues bien, ese que es el Hijo de Dios, ese que ha venido del cielo y sabe perfectamente lo que hay en el otro mundo, ese nos dice 25 veces en el Evangelio, que existe el infierno, que es eterno, que no terminará jamás. Que venga alguien del otro mundo a decirlo. Ya ha venido. Y nada menos que el que dijo y demostró que era el Hijo de Dios. ¿Comprendéis ahora la increíble insensatez de la carcajada volteriana negando la existencia del infierno? Las cosas de Dios son como Dios ha querido que sean, no como se les antojen a los incrédulos. Pobres incrédulos. Qué pena me dan. No todos son igualmente culpables. Distingo muy bien dos clases de incrédulos completamente distintos. Hay almas atormentadas que les parece que han perdido la fe. No la sienten, no la saborean como antes. Les parece que la han perdido totalmente. Esta misma tarde he recibido una carta anónima. No la firma nadie. A través de sus palabras, se transparenta, sin embargo, una persona de cultura más que mediana. Escribe admirablemente bien. Y después de decirme que está oyendo mis conferencias por Radio Nacional de España, me cuenta su caso. Me dice que ha perdido casi por completo la fe, aunque la desea con toda su alma, pues con ella se sentía feliz, y ahora siente en su espíritu un vacío espantoso. Y me ruega que si conozco algún medio práctico y eficaz para volver a la fe perdida, que se lo diga a gritos, que le muestre esa meta de paz y de felicidad ansiada. Pobre amigo mío. Voy a abrir un paréntesis en mi conferencia, para enviarte unas palabras de consuelo. Te diré con Cristo. No andas lejos del reino de Dios, desde el momento en que buscas la fe, es que ya la tienes. Lo dice hermosamente San Agustín. No buscarías a Dios si no lo tuvieras ya, desde el momento en que deseas con toda tu alma la fe, es que ya la tienes. Dios, en sus designios inescrutables, ha querido someterte a una prueba. Te ha retirado el sentimiento de la fe, para ver cómo reaccionas en la oscuridad. Si a pesar de todas las tinieblas, te mantienes fiel, llegará un día, no sé si tarde o temprano, son juicios de Dios, en que te devolverá el sentimiento de la fe, con una fuerza e intensidad incomparablemente superior a la de antes. ¿Qué tienes que hacer mientras tanto? Humillarte delante de Dios. Humíllate un poquito, que es la condición indispensable para recibir los dones de Dios. El gozo, el disfrute, el saboreo de la fe, suele ser el premio de la humildad. Dios no recibe argumento válido contra ella. Supera infinitamente a la razón, pero jamás la contradice. No puede haber conflicto entre la razón y la fe, porque ambas proceden del mismo y único manantial de la verdad, que es la primera verdad por esencia, que es Dios mismo, en el que no cabe contradicción. Es imposible encontrar un argumento válido contra la fe católica. Es imposible que haya incrédulos de cabeza, como os decía el otro día. Pero los hay abundantísimos de corazón. El que lleva una conducta inmoral, el que ha adquirido una fortuna por medios injustos, el que tiene 4 o 5 amiguitas, el que está hundido hasta el cuello, en el cieno y en el fango. ¿Cómo va a aceptar tranquilamente la fe católica que le habla de un infierno eterno? Le resulta más cómodo prescindir de la fe o lanzar contra ella la carcajada de la incredulidad. Insensato. Como si esa carcajada pudiera alterar en nada la tremenda realidad de las cosas. Ríete ahora. Carcajaditas de nano en una noche de barrio chino. Ríete ahora.
Ya llegará la hora de Dios. Ya cambiarán las cosas. Escucha la Sagrada Escritura. Antes desechasteis todos mis consejos y no accedisteis a mis requerimientos. También yo me reiré de vuestra ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror. Pro 1, 25-26. El mismo Cristo advierte en el Evangelio, con toda claridad. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. 6, 25. ¿Te burlas de todo eso? Pues sigue gozando y riendo tranquilamente. Estás danzando con increíble locura al borde de un abismo. Es la hora de tu risa. Ya llegará la hora de la risa de Dios para toda la eternidad. El infierno existe, señores. Lo ha dicho Cristo. Poco importa que lo nieguen los incrédulos. A pesar de esa negativa, su existencia es una terrible realidad. Pero es conveniente que avancemos un poco más y tratemos de descubrir lo que hay en él. El Catecismo, ese pequeño librito en el que se contiene un resumen maravilloso de la doctrina católica, nos dice que el infierno es el conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno. Maravillosa definición. Pero hay otra forma más profunda todavía. La que nos dejó en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo en persona. Es la misma frase que pronunciará el día del juicio final. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En esta fórmula terrible, se contiene un maravilloso resumen de toda la teología del infierno. Porque el infierno, fundamentalmente, lo constituyen tres cosas y nada más que tres. Lo que llamamos en teología pena de daño, lo que llamamos pena de sentido, y la eternidad de ambas penas. Ahí tenemos toda la teología esencial del infierno. Todo lo demás son circunstancias accidentales. Pues esas tres cosas, están maravillosamente registradas y resumidas en la frase de Cristo. Apartaos de mí, malditos, pena de daño, al fuego, pena de sentido eterno, eternidad de ambas penas, señores. Maravilloso resumen el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditarlo por partes. Lo principal del infierno es lo que llamamos en teología la pena de daño. La condenación propiamente dicha, que consiste en quedarse privado y separado de Dios para toda la eternidad. Eso es lo fundamental del infierno. Ya estoy oyendo la carcajada del incrédulo. De verdad, Padre, que lo más terrible que hay en el infierno, es estar privado o separado de Dios para toda la eternidad. Pues entonces, no tengo inconveniente en ir al infierno. Porque en este mundo, sé prescindir muy bien de Dios, no me hace falta absolutamente para nada. De manera que si lo más terrible que me voy a encontrar en el infierno, es que allí no tendré a Dios, ya puede enviarme allá cuando le plazca. Pobrecito. No sabes lo que dices. No sabes lo que dices. Todo satisfecho, del todo feliz. Jamás. En los caminos del mundo, del demonio, de la carne, no se encuentra la verdadera y auténtica felicidad. Lo sabes muy bien por experiencia. Ahora bien, en el momento mismo de tu muerte, cuando tu alma se arranque del cuerpo, aparecerá delante de ti un panorama completamente insospechado. Verás delante de ti como un mar inmenso, un océano sin fondo ni riberas. Es la eternidad, inmensa e inabarcable, sin principio ni fin. Y comprenderás clarísimamente, a la luz de la eternidad, que Dios es el centro del universo, la plenitud total del ser. Verás clarísimamente que en él está concentrado todo cuanto hay de belleza, y de riqueza, y de placer, y de honor, y de alabanza, y de gloria, y de felicidad inenarrable. Y cuando, con una sed de perro rabioso, trates de arrojarte a aquel océano de felicidad que es Dios, saldrán a tu encuentro, unos brazos vigorosos que te lo impidan, al mismo tiempo, que oirás claramente estas terribles palabras. Apártate de mí, maldito. Ah. Entonces sabrás lo que es bueno, y entonces verás que la pena de sentido, la pena de fuego que voy a describir inmediatamente, no tiene importancia, es un juguete de niños ante la rabia y desesperación espantosa que se apoderará de ti cuando veas que has perdido aquel océano de felicidad inenarrable, para siempre, para toda la eternidad. Dios, señores, actuará sobre los réprobos, como una especie de electroimán incandescente. Les atraerá y abrazará al mismo tiempo. En este mundo, no podemos formarnos la menor idea del tormento espantoso que esto ocasionará a los condenados.
Esto es lo que constituye la entraña misma de la pena de daño. Pero, me diréis, Padre, ¿y por qué rechaza Dios a los que de manera tan vehemente tienden a Él? ¿No supone esto, acaso, falta de bondad y de misericordia? De ninguna manera, señores. Reflexionad un poco en la psicología del condenado. El condenado no se arrepiente ni se arrepentirá jamás de sus pecados. Tiende irresistiblemente a Dios, al mismo tiempo que le odia con todas sus fuerzas. Esa tendencia no es arrepentimiento, sino egoísmo refinadísimo. Tiende a Dios porque ve con toda evidencia que, poseyéndole, sería completa y absolutamente feliz, pero sin arrepentirse de haberle ofendido en este mundo. El condenado no se arrepiente ni puede arrepentirse, porque en la eternidad, son imposibles los cambios sustanciales. Nadie puede cambiar el último fin libremente elegido en este mundo. La muerte nos dejará fosilizados en el bien o en el mal, según nos encuentre en el momento de producirse. Si nos encuentra en gracia de Dios, la muerte nos fosilizará en el bien. Ya no podremos pecar jamás, ya no podremos perder a Dios. Pero si la muerte nos sorprende en pecado mortal, quedaremos fosilizados en el mal, ya no podremos arrepentirnos jamás. El condenado tiende a Dios con un refinadísimo egoísmo. Esa tendencia inmoral, no solamente no le justifica ante Dios, sino que es su último y eterno pecado. Desea a Dios por puro egoísmo, para gozar de la felicidad inmensa que su posesión le produciría. Pero sin la menor sombra de amor o de arrepentimiento. En estas condiciones, es muy justo, señores, que Dios le rechace. Es necesario que sea así. Por eso os decía que Dios actúa sobre el condenado, como un electroimán incandescente. Le atrae y le quema al mismo tiempo. No podemos formarnos idea, acá en la tierra, del tormento espantoso que esto ocasionará a los condenados. Y luego viene la pena de sentido, que, con ser terrible, no tiene importancia, comparada con la de daño. Es la pena del fuego. Yo no sé, señores, porque la Iglesia Católica no lo ha definido expresamente, si el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el fuego de la tierra. No lo sé. Lo único que sé es que se trata de un fuego real, no imaginario o metafórico. Me acuerdo en estos momentos de aquel pobre muchacho de la provincia de Santander. Era un pobre vaquerillo que cuidaba las vacas de su propia casa. Y un día, en el establo de las vacas, se declaró un incendio. El muchacho, que estaba viendo la catástrofe económica que se les venía encima, penetró en el establo, ardiendo con el fin de hacer salir las vacas por la puerta trasera. Y como tardaba mucho en salir, y el incendio crecía por momentos, el padre del muchacho quiso lanzarse también, ya no por las vacas, sino por sacar a su hijo que iba a perecer abrasado. 5 hombres apenas podían sujetarle. De pronto, el muchacho salió gritando y con los vestidos ardiendo. Él mismo se arrojó de cabeza a una poza de agua, que tenían allí cerca para abrevadero de las vacas, y se hundió rápidamente en ella. Cuando poco después salió del agua, con quemaduras mortales, gritaba espantosamente al mismo tiempo que decía: confesión, confesión, que me quemo. Confesión, que me abrazo. Pocas horas después de recibir el viático murió retorciéndose con terribles dolores. Señores, yo no sé si el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el de la tierra, pero sé que es un fuego real, no metafórico, y que atormentará a los condenados para toda la eternidad. Lo ha revelado Dios, y lo mismo da creerlo que dejarlo de creer. Las cosas son así, aunque nos resulten incómodas y molestas. Pero lo más espantoso del infierno, señores, es la tercera nota, la tercera característica. Su eternidad. El infierno es eterno. ¿Habéis contemplado la escena alguna vez a la orilla de un río o del mar? Cuando el pescador nota que el pez ha mordido el anzuelo, tira con fuerza de la caña y el pez se retuerce desesperadamente fuera del agua. Se está ahogando. Sus pobres branquias no están adaptadas para respirar directamente el oxígeno del aire. Necesita absorberlo diluido en el agua. Su agonía es terrible, pero dura unos momentos nada más. Muy pronto da un nuevo y desesperado coletazo y queda inmóvil. ¡Ah, muerto ahogado! Imaginad ahora, señores, el caso de un hombre aparentemente muerto que vuelve a la vida, en el sepulcro,
y se da cuenta de que le han enterrado vivo. Su tormento no durará más que unos minutos, pero qué espantosa desesperación experimentará cuando se encuentre en aquel ataúd, estrecho y oscuro, cuando vea que no se puede mover, que le es imposible liberarse de su espantosa cárcel. ¡Qué angustia, qué desesperación tan espantosa! Pero durará unos minutos nada más, porque por asfixia morirá muy pronto, esta vez definitivamente. Pues imaginad ahora lo que será un tormento y desesperación eternos. La eternidad no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene relación alguna con él. En la esfera del tiempo pasarán trillonadas de siglos y la eternidad seguirá intacta, inmóvil, fosilizada en un presente siempre igual. En la eternidad no hay días, ni semanas, ni meses, ni años, ni siglos. Es un instante petrificado, es como un reloj parado, que no transcurrirá jamás, aunque en la esfera del tiempo transcurran millones de siglos. 1 trillón de siglos. Esa frase se dice muy pronto, la palabra trillón, se pronuncia con mucha facilidad. Ya no es tan sencillo escribirla. Hay que escribir la unidad seguida de 18 ceros. Pero ¿sabéis lo que un trillón da de sí? Si repartiéramos 1 trillón de céntimos entre todos los habitantes, hablando, a mí tampoco me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza, aunque lo creo con toda mi alma porque lo ha revelado Dios. Pero, ¿sabéis por qué a vosotros y a mí no nos cabe en la cabeza? Recordad la bellísima leyenda. San Agustín estaba paseando un día junto a la orilla del mar y pensaba en el misterio insondable de la Santísima Trinidad, tratando de comprender cómo 3 personas distintas sean un solo Dios verdadero. Y dándole vueltas a su pobre inteligencia para descifrar el misterio, reparó en un niño pequeño que acababa de excavar en la arena de la playa un pequeño pocito que iba llenando de agua trasladándola del mar con una pequeña concha. San Agustín le preguntó: ¿qué estás haciendo, pequeño? Y el niño: quiero trasladar toda el agua del mar a este pequeño hoyito, pero ¿no ves que eso es imposible? Más imposible todavía es que tú puedas comprender el misterio insondable de la Santísima Trinidad. ¿No ves que el infinito no cabe ni puede caber en tu cabeza? Y desapareció el niño, porque, según la bella leyenda, no era un niño, sino un ángel del cielo que Dios había enviado para darle a San Agustín aquella gran lección. Señores, esta es la verdadera explicación. Las cosas de Dios son inmensamente grandes, nuestra pobre cabeza humana es demasiado pequeña para poderlas abarcar. Es cierto que en la Sagrada Escritura se proclama clarísimamente la misericordia infinita de Dios. Pero con no menor claridad, se proclama también el dogma terrible del infierno. ¿Qué cómo se compaginan ambas cosas? No lo sé. Pero ahí están los hechos, claros e indiscutibles. Sin embargo, señores, no deja de ser curioso que no nos quepa en la cabeza el dogma terrible del infierno, y nos quepan sin dificultad algunas otras cosas incomparablemente más serias todavía. Si lo pensáramos bien, el misterio inefable de la encarnación del Verbo es incomparablemente más grande y estupendo que el de la existencia del infierno. Nos cabe en la cabeza y aceptamos plenamente que Dios nuestro Señor se haya hecho hombre y haya muerto en una cruz para salvar a los hombres. Si un hombre se transformase en hormiga y se dejase matar para salvar a las hormigas, diríamos que se había vuelto loco. Y, sin embargo, señores, entre un hombre y una hormiga todavía hay alguna proporción, alguna semejanza. Pero entre Dios y las criaturas no hay ninguna semejanza ni proporción. La distancia es rigurosamente infinita. Y Dios se hizo hormiga, se hizo hombre, para salvarnos a los hombres. Y no contento con esta humillación increíble, se dejó clavar en una cruz por aquellos mismos que venía a salvar. Y permitió que su Madre Santísima se convirtiese en la reina y soberana de los mártires, asistiendo a la terrible escena del Calvario, donde, a fuerza de increíbles dolores, conquistó su título de corredentora de la humanidad. Todo esto, señores, nos cabe perfectamente en la cabeza. Que Cristo esté clavado en la cruz, que su Madre Santísima sea la Virgen de los Dolores, con 7 espadas en el corazón. Todo esto, que es inmenso, que rebasa la capacidad intelectiva de los mismos ángeles del cielo,
que no podrán comprender jamás con su portentosa inteligencia angélica. Esto, señores, nos cabe perfectamente en nuestras pobres cabecitas humanas. Pero que ese mismo Dios que se ha vuelto loco de amor a los hombres mande al infierno para toda la eternidad al gusano asqueroso que abuse definitivamente de la sangre de Cristo, que traspase el corazón de la Virgen, de los dolores, con las nuevas espadas de sus crímenes nefandos. Eso ya no nos cabe en la cabeza. Señores, tenemos que reconocer que no jugamos limpio. No jugamos limpio. Nos caben en la cabeza cosas infinitamente más grandes, porque no hacen referencia a castigos y penas personales, y no nos caben otras cosas infinitamente más pequeñas cuando se trata de castigar nuestros propios crímenes y pecados. Señores, no jugamos limpio. Hay aquí el texto, es demasiado largo. Durante su vida y a la hora de la muerte, el pecador rechaza definitivamente a Dios. Sería el colmo de la inmoralidad, echarle a Dios la culpa de la condenación eterna de ese malvado y perverso pecador. No puede tolerarse tampoco la ridícula objeción que ponen algunos. Está bien que se castigue al culpable. Pero ¿cómo Dios sabe todo lo que va a ocurrir en el futuro? ¿Por qué crea a los que sabe que se han de condenar? Señores, esta nueva objeción es absurda e intolerable. No es Dios quien condena al pecador. Es el pecador quien rechaza obstinadamente el perdón que Dios le ofrece generosamente. Es doctrina católica, señores, que Dios quiere sinceramente que todos los hombres se salven. A nadie predestina al infierno. Ahí está Cristo crucificado para quitarnos toda duda sobre esto. Ahí está delante del crucifijo la Virgen de los Dolores. Dios quiere que todos los hombres se salven, y lo quiere sinceramente, seriamente, con toda la seriedad que hay en la cara de Cristo crucificado. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero, cuando obstinadamente, con toda sangre, fría, a sabiendas, se pisotea la sangre de Cristo y los dolores de María, señores. El colmo del cinismo, el colmo de la inmoralidad, sería preguntar por qué Dios ha creado a aquel hombre sabiendo que se iba a condenar. Señores, el colmo de la inmoralidad. Es ridículo, señores, tratar de enmendarle la plana a Dios. Lo ha dispuesto todo con infinita sabiduría, y aunque, en este mundo, no podamos comprenderlo, también con infinito amor y entrañable misericordia. Más que entretenernos vanamente en poner objeciones al dogma del infierno, que nada alterarán su terrible realidad. Procuremos evitarlo con todos los medios a nuestro alcance. Por fortuna estamos a tiempo todavía. ¿Nos horroriza el infierno? Pues pongamos los medios para no ir a él. En realidad, como os decía el primer día, este es el único gran negocio que tenemos planteado en este mundo. Todos los demás no tienen importancia. Son problemitas sin trascendencia alguna. Muchacho, estudiante que me escuchas. El suspenso, el quedar en ridículo, el perder las vacaciones. Cosa de risa. No tiene importancia alguna. Millonario que te has arruinado, que viniste a menos, que estás sumergido en una miseria vergonzante. Cosa de risa. Dentro de unos años, se acabó todo. Tú, el que en una catástrofe automovilística, has perdido a tu padre, a tu madre, a tu mujer, o a tu hijo, permíteme que te diga. Cosa de risa. Allá arriba les volverás a encontrar. Y tú, la mujer mártir del marido infiel, o el marido víctima de la mujer infame. Humanamente hablando, eso es tremendo. Pero mirado de tejas arriba. Cosa de risa. Ya volverá todo a sus cauces, en este mundo o en el otro. La única desgracia terriblemente trágica, la única absolutamente irreparable, es la condenación eterna de nuestra alma. Eso sí que es terrible sobre toda ponderación y encarecimiento. Que se hunda todo. La salud, los hijos, los padres, la hacienda, la honra, la dignidad, la vida misma. Que se hunda todo, menos el alma. La única cosa tremendamente seria. La salvación del alma. Estamos a tiempo todavía. Cristo nos está esperando con los brazos abiertos. Pobre pecador que me escuchas. Aunque lleves 40 o 50 años alejado de Cristo. Aunque te hayas pasado la vida entera blasfemando de Dios y pisoteando sus santos mandamientos, fíjate bien.
Si quieres hacer las paces con él no tendrás que emprender una larga caminata. Te está esperando con los brazos abiertos. Basta con fórmula que será ratificada plenamente en el cielo. Yo te absuelvo, vete en paz, y en adelante, no vuelvas a pecar, así sea. Viele a recompensa eterna hemos llegado, señores, al final de esta serie de conferencias cuaresmales. Como os anuncié ayer, en esta mi última intervención, os voy a hablar del cielo. Voy a haceros un resumen de la teología del cielo, siguiendo, paso a paso, al doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, que interpreta maravillosamente, con su lucidez y profundidad habituales, los datos que nos proporciona la divina revelación en torno a la ciudad de los bienaventurados. En nuestro lenguaje corriente y familiar, la palabra cielo la tomamos en sentidos muy diferentes. Los principales son tres: el atmosférico, el astronómico y el teológico. Vamos a echar un vistazo rápido a los dos primeros, para detenernos después en el tercero, que es el único que alude al cielo de nuestra fe. El cielo atmosférico, señores, es uno de los espectáculos más bellos que podemos contemplar en este mundo. Cuando salimos a la calle, en una mañana espléndida de primavera solemos exclamar entusiasmados: ¡qué día más hermoso, qué cielo tan azul! Es cierto, lo sabíamos muy bien, aunque no nos lo hubiera recordado Argensola. Que ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul. Cierto que no, sin embargo, a pesar de que ese cielo azul que todos vemos no es el cielo de nuestra fe, algo nos dice y algo nos recuerda de él. Porque todo lo bello eleva el espíritu, y le habla de la suprema y eterna belleza, de la cual las bellezas creadas no son sino huellas, vestigios, simples derivaciones y resonancias, a distancia infinita de la divina realidad. Qué hermoso un amanecer en lo alto de una montaña. Allá en la provincia de Salamanca tenemos los dominicos un santuario famoso, el de Nuestra Señora de Peña de Francia. Situado en lo más alto de una ingente montaña, a 1700 metros de altura sobre el nivel del mar, se domina desde ella un panorama deslumbrador. Pero nada iguala al espectáculo de la salida del sol en una tibia mañana del mes de agosto, sobre todo cuando el astro rey tornasola con reflejos inimitables, aquel inmenso mar de nubes, que se extiende en las estribaciones de la montaña cubriendo totalmente la hondonada del valle. Otro espectáculo deslumbrador que nos proporciona el cielo atmosférico, es una puesta de sol en la inmensidad del mar. En estos momentos me estoy acordando de las costas gallegas, de las rías de Pontevedra y de Vigo, que tan maravillosamente describe Rosalía de Castro. Cuando al caer de una tarde veraniega, el sol se hunde poco a poco en el mar, como para tomar un baño de placer, no hay pintor humano que pueda apoderarse con los colores de su paleta de aquella riquísima gama de colores, que el crepúsculo vespertino multiplica después con infinito alarde de matización. Señores, el cielo atmosférico no es el cielo de nuestra fe. Y, sin embargo, nos habla, en cierto modo, de él, porque nos acerca a Dios, en cuya posesión y goce furtivos, consiste el verdadero cielo. Quizá más bello todavía, y desde luego mucho más impresionante que el cielo atmosférico, es el cielo de los astros. El llamado cielo astronómico. El espectáculo de una noche serena, cuajada de estrellas, es de los más deslumbradores que en este mundo cabe contemplar. Precisamente la contemplación de una noche estrellada arrancó a nuestro ¡ay! Despertad, mortales. Mirad con atención a vuestro daño. Las almas inmortales, hechas a bien tamaño, ¿podrán vivir de sombras y de engaño? Los santos amaban la contemplación del firmamento tachonado de estrellas. Esos puntitos luminosos esparcidos por la inmensidad del firmamento como polvo de brillantes, les hablaban altamente de Dios. San Juan de la Cruz pasaba, con frecuencia, las noches contemplando extasiado las estrellas desde el ventanillo de su celda. San Ignacio de Loyola, contemplando una noche serena, desde la azotea de la casa profesa de Roma, les decía a sus hijos de la compañía: «Oh, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo». A Santa Teresita del Niño Jesús, le gustaba, ya desde pequeña, contemplar el cielo estrellado, donde le parecía ver escrito su nombre. A simple vista se pueden contemplar de 8 a 12 mil estrellas, según la potencia visiva del observador.
Pero lo más admirable del cielo astronómico, es precisamente lo que no se puede ver a simple vista. El número incalculable de las estrellas, su tamaño colosal, la formidable energía que en ellas se acumula, sus movimientos vertiginosos, las distancias fabulosas que las separan, la pasmosa organización de esa gigantesca maquinaria, que, cual reloj de maravillosa precisión, no se adelanta ni retrasa un segundo a todo lo largo de los siglos. La creación, señores, es un gigantesco reloj en movimiento. Con relación a otros astros, la Tierra camina a paso de tortuga. Y, recorriendo su elíptica alrededor del Sol, camina nada menos que a 30 kilómetros por segundo. Y es paso de tortuga. Porque algunas estrellas caminan a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Y a esas velocidades fantásticas, se entrecruzan en el espacio, sin que se produzca jamás un choque ni la menor colisión. Señores, un ilustre matemático francés, Moigno, nos dice que si se presentan dos cuerpos de diferentes tamaños, de diferente densidad, de diferente fuerza de atracción, y los hacemos evolucionar el uno junto al otro, la ciencia puede organizar ese movimiento de tal manera, que nunca tropiecen. Si son tres, el problema, es ya de los más arduos. Si entran cuatro, la ciencia, se declara en quiebra. No lo sabe organizar. Y, sin embargo, señores, millones y millones de estrellas y de astros, de diferente tamaño, de diferente densidad, de diferente fuerza de atracción, andan dando vueltas, a velocidades vertiginosas, por la inmensidad del firmamento, entrecruzando sus elípticas, sin que se produzca jamás un choque, sin que estalle una catástrofe cósmica, sin que se perturbe en lo más mínimo ese silencio imponente de los espacios infinitos que asombraba a Pascal. Es el brazo omnipotente de Dios que está jugando con las estrellas como los niños con pompitas de jabón. Asusta pensar en las distancias astronómicas que la ciencia moderna, con sus aparatos, perfectísimos, ha logrado medir con admirable precisión. La estrella más cercana a nosotros es el Alfa de Centauro. No se ve en Europa, pero sí en América. Está en el otro hemisferio. Es nuestra vecina, Y, sin embargo, dista de nosotros más de 4 años luz. Eso quiere decir que la luz, que camina a la espantosa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, tarda más de 4 años en llegar a nosotros. Si tuviéramos que recorrer esa distancia en un avión a la velocidad de 1.000 kilómetros por hora, tardaríamos en llegar al Alfa del Centauro, la estrella más cercana a nosotros, cerca de 5 millones de años. Y es nuestra vecina, señores. Está ahí, detrás de la puerta. Hay estrellas que distan de nosotros varios millones de años luz, que recorridos con el avión, que acabamos de hablar arrojaría una cantidad fabulosa de millonadas de siglos. ¡Qué grandeza, qué inmensidad la de Dios, que desde el principio de la creación, viene sosteniendo y gobernando esos mundos inmensos sin cansancio ni menoscabo de su brazo omnipotente! Y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si del mundo del texto, es demasiado largo, y si de perdiendo cada minuto 250 millones de toneladas, al menos durante 200.000 siglos, según ha calculado la ciencia astronómica moderna. ¿Qué cosa tan grande es el cielo astronómico, señores? ¿Qué otra cosa puede darnos una idea tan impresionante de la inmensidad de Dios, que está jugando con todo eso, vuelvo a repetir, como los niños con pompitas de jabón? Con razón dice el Salmo, aludiendo al cielo astronómico, que los cielos cantan la gloria de Dios, pero ese cielo tan deslumbrador, no es nuestro cielo, no es el cielo de la fe. El cielo de la fe, la patria de las almas inmortales, está incomparablemente más arriba todavía.
Ya es hora de que comencemos a exponer la teología del verdadero cielo. Hasta aquí me he limitado a ambientar un poco la grandeza del cielo cristiano hablándoos del cielo de los astros. Ahora voy a comenzar la explicación de la teología del cielo de las almas, del cielo sobrenatural que nos aguarda más allá de esta vida. Para poner orden y claridad en mis palabras, voy a dividir mi exposición en dos partes. En la primera os hablaré de la gloria accidental del cielo. En la segunda, de la gloria esencial. Y en la gloria accidental, todavía voy a establecer una subdivisión. Primero la gloria accidental del cuerpo, y luego la gloria accidental del alma. Vamos a empezar por lo de inferior categoría, por lo más imperfecto. La gloria accidental del cuerpo. Y os advierto, antes de comenzar la descripción del cielo teológico, que no voy a deciros absolutamente nada que no se apoye directamente en la divina revelación. No voy a proyectar ante vosotros una película fantástica, pero soñada. No son datos de una imaginación enfermiza o calenturienta. No son sueños de un poeta. Son datos revelados por Dios. Los podéis leer en la Sagrada Escritura. Los ha revelado Dios. Lo único que voy a hacer es daros la interpretación teológica de esos datos, revelados, debida al genio portentoso del doctor angélico, Santo Tomás de Aquino. Pero, fundamentalmente, lo que os voy a decir no lo ha inventado Santo Tomás ni ningún otro teólogo. Son datos revelados por Dios en las Sagradas Escrituras. Decimos en teología, señores, y es cosa clara y evidente, que la gloria del cuerpo, no será más que una consecuencia, una redundancia de la gloria del alma. En la persona humana, lo principal es el alma. El cuerpo es una cosa completamente secundaria. El alma puede vivir, y vive perfectamente, sin el cuerpo. El cuerpo, en cambio, no puede vivir sin el alma. En este mundo estamos completamente desorientados. Concedemos más importancia a las cosas del cuerpo que a las del alma. Se pone el cuerpo enfermo, y le atendemos en el acto, con medicinas y tratamientos y sanatorios y operaciones quirúrgicas, y todo lo que sea menester para recuperar la salud. Y son legión, señores, los que tienen enferma el alma, y quizá del todo muerta por el pecado mortal. Y ríen y gozan, y se divierten y viven completamente tranquilos, como si no les ocurriera absolutamente nada. ¡Qué aberración, señores! Cuando veamos las cosas a la luz del más allá, veremos que las cosas del cuerpo no tienen importancia ninguna. Lo esencial es lo del alma, lo que ha de durar eternamente. En el cielo funcionan las cosas rectamente. La gloria del cuerpo no será más que una redundancia, una simple derivación de la gloria del alma. El alma bienaventurada, incandescente de gloria por la visión beatífica de que goza ya actualmente, en el momento de ponerse en contacto con su cuerpo, al producirse el hecho colosal de la resurrección de la carne, le comunicará ipso facto su propia bienaventuranza. Ocurrirá algo así como lo que pasa en un farolillo de cristales multicolores, cuando encendemos una luz dentro de él. Aparece todo radiante, lleno de luz y de colorido. El cuerpo, al resucitar, al ponerse en contacto con el alma, los cuerpos gloriosos serán resplandecientes de luz. Si contempláramos ahora mismo el cuerpo glorioso de Jesús o el de María Santísima, únicos que actualmente hay en el cielo, quedaríamos deslumbrados ante tanta belleza. El cuerpo humano, aún acá en la tierra, es una verdadera obra de arte. Los artistas, pintores y escultores de todas las épocas y de todas las razas, han reproducido la belleza del cuerpo humano. Lástima que muchas veces profanen una cosa tan bella como el cuerpo humano, para convertirla en una de las más inmundas e inmorales, en una pornografía baja y desvergonzada. Pero no cabe duda que, contemplado con ojos limpios y finalidad sana, el cuerpo humano, constituye, aún acá en la tierra, una verdadera obra de arte maravillosa. Pues, ¿qué será, señores, el cuerpo espiritualizado, el cuerpo glorioso radiante de luz, mucho más resplandeciente que la del sol? Dice Santa Teresa que, en una visión sublime, le mostró nuestro Señor Jesucristo nada más que una de sus manos, glorificadas. Y decía que la luz del sol, es fea y apagada comparada con el resplandor de la mano glorificada de nuestro Señor Jesucristo. Y añade que ese resplandor, con ser intensísimo, no molesta, no daña a la vista, sino que, al contrario,
la llena de gozo y de deleite. La contemplación de los cuerpos gloriosos resplandecientes de luz de millones y millones de bienaventurados, será un espectáculo grandioso, deslumbrador, que llenará, ya por sí solo, de inefable felicidad a los bienaventurados. La segunda cualidad del cuerpo glorioso, es la agilidad. Consta también, expresamente, en varios pasajes de la Sagrada Escritura. Al tiempo de la recompensa brillarán y discurrirán como centellas en cañaveral. Sap 3, 7. Ello quiere decir que los bienaventurados podrán trasladarse corporalmente a distancias remotísimas casi instantáneamente. Digo casi, porque, como advierte Santo Tomás de Aquino, todo movimiento, por rapidísimo que se le suponga, requiere indispensablemente 3 instantes. El de abandonar el punto de partida, el de adelantarse hacia el punto de llegada, y el de llegar efectivamente al término. Y eso puede hacerse, si queréis, en una millonésima de segundo, pero de ninguna manera, en un solo instante, filosóficamente considerado. Tiene que transcurrir algún tiempo, aunque sea absolutamente imperceptible, una millonésima de segundo si queréis. Pero ese tiempo tan imperceptible equivale, prácticamente, a la velocidad del pensamiento. Con las alas de la imaginación, podemos trasladarnos en este mundo, instantáneamente, a regiones remotísimas. De la Tierra, a la Luna, a las más remotas estrellas. Pero nuestro cuerpo permanece inmóvil en el lugar donde nos encontramos mientras la imaginación realiza su vuelo fantástico. En el cielo, el cuerpo acompañará al pensamiento a cualquier parte donde quiera trasladarse, por remotísimo que esté. En esto consiste el dote maravilloso de la agilidad. La tercera cualidad es la impasibilidad. Eso significa que el cuerpo glorificado es absolutamente invulnerable al dolor y al sufrimiento, en cualquiera de sus manifestaciones. No le afecta ni puede afectar el frío, el calor, ni ningún otro agente desagradable. Metido en una hoguera, no se quemaría. Sumergido en el fondo del mar, no se ahogaría. En medio del fragor de una batalla, los proyectiles no le causarían ningún daño. Las enfermedades no pueden hacer presa en él. El cuerpo del bienaventurado no está preparado para padecer, es absoluta. Muchos teólogos creen que, en virtud de esta sutileza, el cuerpo del bienaventurado podrá atravesar una montaña sin necesidad de abrir un túnel, podrá entrar en una habitación sin necesidad de que le abran la puerta. Santo Tomás de Aquino, por el contrario, piensa que la sutileza no es otra cosa que el dominio total y absoluto del alma sobre el cuerpo, de tal manera, que lo tendrá totalmente sometido a sus órdenes. Es cierto, dice el doctor Angélico, que los bienaventurados podrán atravesar una montaña sin necesidad de abrir un túnel, o entrar en una habitación sin necesidad de que les abran la puerta. Pero eso será, no en virtud de la sutileza, sino de una nueva cualidad sobreañadida, de tipo milagroso, que estará totalmente a disposición de ellos. Como se ve, para el caso, es completamente igual. Como quiera que sea, lo cierto es que podremos atravesar los seres corpóreos, con la misma naturalidad y sencillez con que un rayo del sol atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo. La Sagrada Escritura, señores, nada nos dice acerca de los goces de los sentidos. Pero es indudable que los tendrán también intensísimos y sublimes. No hace falta tener una imaginación muy exaltada para comprender que si el cuerpo entero ha de quedar beatificado, los sentidos corporales tendrán que tener sus goces correspondientes. Ahora bien, los ojos no pueden gozar de otro modo que viendo cosas hermosísimas, y los oídos oyendo armonías sublimes, y el olfato percibiendo perfumes suavísimos, y el gusto y el tacto con deleites delicadísimos proporcionados a su propio objeto sensitivo. Nada de esto dice la Sagrada Escritura, pero lo dice el simple sentido común. De manera, que nuestro cuerpo entero, con todos sus sentidos, estará como sumergido en un océano inefable de felicidad, de deleites inenarrables. Y esto, señores, constituye la gloria accidental del cuerpo. Lo que no tiene importancia, lo que no vale nada, lo que podría desaparecer sin que sufriera el menor menoscabo, la gloria esencial del cielo. 1000 veces por encima de la gloria del cuerpo, señores, está la gloria del alma. El alma vale mucho más que el cuerpo. Acá en la tierra, el mundo, el demonio y la carne no nos lo dejan ver. En el otro mundo,
lo veremos clarísimamente. La gloria del alma. Vayamos por partes, de menor a mayor. Empecemos por los goces de la amistad. Cuando dos amigos se quieren de veras, cuando dos corazones se han fusionado en uno solo, la separación violenta, sobre todo si ha de ser para largo tiempo, resulta siempre dolorosa. Y si es la muerte quien se encarga de separar para siempre, acá en la tierra, a esos dos íntimos amigos. Qué desgarro experimenta el pobre corazón humano. Pero queda todavía la dulcísima esperanza. En el cielo, se reanudará para siempre aquella amistad interrumpida bruscamente. Los amigos volverán a abrazarse para no separarse jamás. La amistad es una cosa muy íntima, muy entrañable, no cabe duda. Pero por encima de ella están los lazos de la sangre, los vínculos familiares. ¿No lo recordáis? ¿No lo recordáis cualquiera de los que me estáis escuchando? Cuando se os murió vuestro padre, o vuestra madre, o vuestros hijos, experimentasteis la amargura más grande de vuestra vida. Cuando tenemos cadáver en casa. Qué frío está el hogar. Y cuando se llevan de casa los despojos de aquel ser tan querido, nos arrancan un jirón de nuestras almas, un pedazo de nuestras entrañas. ¿Cómo nos duele, señores, aquella terrible separación? Ah. Pero vendrá la resurrección de la carne, y con ella la reconstrucción definitiva de la familia. ¿Qué abrazo nos daremos en el cielo? La familia reconstruida para siempre. Se acabaron las separaciones. Para siempre unidos. Pero quizá a alguno de vosotros se le ocurra preguntar, mismo de las apariciones. Fue tal el delirante entusiasmo que se apoderó de vosotros, que hubo momento en que detrás de ella, lo estáis recordando todos. Iban 400.000 madrileños, porque la Virgen de Fátima era un imán que atraía irresistiblemente vuestros corazones. Y aquello no era más que una imagencita blanca, preciosa, la auténtica Virgen de Fátima, la de Cova de Iria, pero una imagencita nada más. ¿Qué será cuando la veamos personalmente a ella misma vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, como la vio el vidente del Apocalipsis? Nos vamos a volver locos de alegría cuando caigamos a sus pies y besemos sus plantas virginales y nos atraiga hacia sí para darnos el abrazo de madre y sintamos su corazón inmaculado latiendo junto al nuestro para toda la eternidad. Pero, ¿quién podrá describir, señores, lo que experimentaremos cuando nos encontremos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando veamos cara a cara al Redentor del mundo, con los 5 luceros de sus llagas, en sus manos, en sus pies y en su divino corazón? Cuando caigamos de rodillas a sus pies y cuando Él nos incorpore para darnos su abrazo de buen pastor, y nos diga con inefable dulzura: pobre ovejita mía, ¿cuántas veces te extraviaste fuera del redil de tu pastor alucinada por el mundo, el demonio y la carne? Pero yo morí por ti, y yo rogué por ti al Eterno Padre, y ahora, te tengo ya en mi aprisco, para toda la eternidad. El gozo que experimentaremos entonces es absolutamente indescriptible. El panorama que hemos contemplado hasta aquí, señores, es verdaderamente magnífico y deslumbrador. Y, sin embargo, todo esto constituye únicamente lo que llamamos en teología la gloria accidental del cielo. La gloria accidental del cuerpo y la gloria accidental del alma. Todavía no os he dicho ni una sola palabra de la gloria esencial. Lo que hemos visto hasta ahora, no es más que una antesala. No hemos entrado todavía en el salón del trono. Porque lo que constituye la gloria esencial del cielo es lo que llamamos en teología la visión beatífica, o sea, la contemplación facial, cara a cara, de la esencia misma de Dios. Imposible, señores, hacer una descripción de la visión beatífica. No tenemos, acá en la tierra, ningún punto de referencia, para establecer una semejanza o analogía. Pero a la luz de la teología católica voy a hacer un esfuerzo para daros una idea remotísima, palidísima, de aquella inefable realidad. Desde niños hemos cantado todos el himno eucarístico con aquella preciosa estrofa. Dios está aquí, aludiendo al sacramento adorable de la Eucaristía. Pero, también desde niños, sabemos todos por el catecismo que Dios está en todas partes. Dios está en la Eucaristía y fuera de ella. En la Eucaristía está de una manera especial, sacramentado. Pero fuera de la Eucaristía, está en todo cuanto existe, en todos los seres y lugares de la creación,
por esencia, presencia y potencia. Dios lo llena todo. Dios es inmenso. Está dentro de nosotros y delante mismo de nuestros ojos, pero sin que le podamos ver en este mundo. ¿Sabéis por qué no podemos ver a Dios en este mundo, a pesar de que lo tenemos delante de nuestros ojos? Os vais a quedar estupefactos creyendo que os quiero gastar alguna broma. No le vemos, sencillamente porque está la luz apagada. Aún a las 2 de la tarde, y a pleno sol, está la luz apagada para ver a Dios. Os voy a explicar este misterio. Imaginaos el caso de un turista que, en una noche cerrada y oscura, sin luna, con densas nubes, que ocultan hasta el débil resplandor de las estrellas, se acerca a la montaña más alta del mundo, el Monte Everest, que tiene cerca de 9.000 metros de altura. Y para contemplar aquella inmensa de la misma. Si Dios encendiese ahora mismo en nuestro entendimiento, ese resplandor de la gloria, el Lumen Gloriae, aquí mismo contemplaríamos la esencia divina, gozaríamos en el acto de la visión beatífica, porque Dios está en todas partes, y si ahora no le vemos es porque nos falta ese Lumen Gloriae, sencillamente porque está apagada la luz. ¿Y qué veremos cuando se encienda en nuestro entendimiento, el Lumen Gloriae al entrar en el cielo? Es imposible describirlo, señores. El apóstol San Pablo, en un éxtasis inefable, fue arrebatado hasta el cielo, contempló la divina esencia por una comunicación transitoria del Lumen Gloriae, como explica el doctor Angélico. Y cuando volvió en sí, o sea, cuando se le retiró el Lumen Gloriae, no supo decir absolutamente nada y Cor. 4 Porque ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el entendimiento humano, es capaz de comprender lo que Dios tiene preparado para los que le aman y Cor. Y 9, San Agustín, y detrás de él toda la teología católica, nos enseña que la gloria esencial del cielo, se constituye por 3 actos fundamentales. La visión, el amor, y el goce beatífico. La visión ante todo. Contemplaremos cara a cara a Dios, y en él, como, en una pantalla cinematográfica, contemplaremos todo lo que existe en el mundo. La creación universal entera, con la infinita variedad de mundos y de seres posibles, que Dios podría llamar a la existencia sacándoles de la nada. No los veremos todos en absoluto o de una manera exhaustiva, porque esto equivaldría a abarcar al mismo Dios, y el entendimiento creado ni en el cielo siquiera puede abarcar a Dios. Pero una variedad casi infinita de seres posibles, de combinaciones imaginables, las veremos en Dios maravillosamente. Y, desde luego, veremos todo cuanto existe. La creación universal entera. ¡Qué película cinematográfica! ¡Qué espectáculo tan deslumbrador contemplaremos en la esencia misma de Dios! Y ese espectáculo fantástico durará eternamente, sin que nunca podamos agotarlo, sin que se produzca en nuestro espíritu el menor cansancio por la continuación incesante de la visión. En este mundo, nos cansamos enseguida de todo, porque el espíritu está pronto, pero la carne es flaca y desfallece con facilidad. Imaginaos en este mundo, una fantástica película cinematográfica, un grandioso espectáculo que durase 8 días seguidos, sin un momento de descanso. No, lo resistiríamos. En este mundo, nos cansamos, porque el cuerpo, es pesado, necesita descanso, y arrastra en su pesadez al alma. Pero como en el cielo el cuerpo seguirá en todas las vicisitudes del alma, como os expliqué antes. No habrá posibilidad alguna de cansancio, y por lo mismo, no nos cansaremos jamás de contemplar aquel espectáculo maravilloso de variedad infinita. Dad rienda suelta a vuestra imaginación, que os quedaréis siempre cortos. ¡Qué película tan fantástica para toda la eternidad! El segundo elemento de la gloria esencial del cielo es el amor. Amaremos a Dios con toda nuestra alma, más que a nosotros mismos. Solamente en el cielo cumpliremos en toda su extensión el primer mandamiento de la ley de Dios, que está formulado en la Sagrada Escritura de la siguiente forma. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Solamente en el cielo, cumpliremos este primer mandamiento con toda perfección, y en su cumplimiento, encontraremos la felicidad plena y saciativa de nuestro corazón. En tercer lugar, señores, en el cielo gozaremos de Dios. Nos hundiremos en el piélago insondable de la divinidad, con deleites inefables, imposibles de describir.
¿Habéis presenciado alguna vez, señores, un campeonato de natación en un club náutico? El trampolín se adelanta unos cuantos metros sobre el mar. Y el aspirante a campeón, cuando le dan la señal convenida, se lanza desde el trampolín, y se hunde y desaparece bajo el agua. Esto no es para que lo contemples a distancia, sino para que lo goces, para que lo saborees, para que te hundas en él. Efectivamente, nos lanzaremos al agua y nos hundiremos en el océano insondable de la esencia divina, y entonces nuestra alma experimentará unos deleites inefables, de los cuales, en este pobre mundo, no podemos formarnos la menor idea. Estará como embriagada de inenarrable felicidad, casi incómoda a fuerza de ser intensa. Y para colmo de todo nos daremos cuenta que aquella felicidad embriagadora no terminará jamás. Durará para siempre, para toda la eternidad, mientras Dios sea Dios. Señores, estamos a tiempo todavía. A través de Radio Nacional de España me están escuchando millares, quizá millones de españoles. El mundo entero quisiera que me escuchara. Porque este tema del cielo que acabo de resumir brevísimamente, es de los más alentadores, de los más estimulantes para decidirse a vivir cristianamente, cueste lo que cueste. Lo que pierden los pobres pecadores, señores. Si alguno, después de haber oído esta conferencia, resiste a la gracia y se vuelve todavía del lado del mundo, del demonio y de la carne, y llega a condenarse para toda la eternidad, estas palabras que estoy pronunciando en estos momentos, resonarán trágicamente en sus oídos, en el infierno, y se dirá a sí mismo, en medio de una espantosa desesperación: imbécil de mí, que me lo dijeron a tiempo. Me lo dijeron a tiempo. Pero pudo más aquella mala mujer, pudo más aquel dinero mal adquirido, pudo más aquel odio y aquel rencor. No quise confesarme. Morí impenitente. Imbécil de mí, que me lo dijeron a tiempo. Podría estar ahora mismo en el cielo, embriagado de una felicidad inenarrable. Y ahora estoy condenado para toda la eternidad, señores. Estamos a tiempo todavía. Os hablo en nombre de Cristo. No soy más que un pobre altavoz, un pobre misionero de Cristo. Volveos a Él, que os espera con su infinito amor y misericordia. Cristo os espera con los brazos abiertos. Aunque le hayáis escupido, aunque le hayáis blasfemado, aunque hayáis pisoteado su sangre. Hoy, como en la cima del Calvario, nos mira a todos con infinita compasión y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy mismo, si quieres, estarás conmigo en el paraíso. Invocad a María, vuestra dulce madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Evitad la espantosa desesperación eterna, que os haría clamar inútilmente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed de salvar vuestras almas. Venid todos a mi corazón, para que pueda lanzar otra vez mi grito de triunfo. Todo está cumplido, os prometo mi ayuda durante la vida, y la gracia soberana de la perseverancia final.